operaciones con su supervisor inmediato. Eso se tiene que realizar de manera inmediata y de manera laboral. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Ahora, ya, bueno, ya hemos visto acerca de los accidentes de trabajo, los cuasi accidentes, las enfermedades ocupacionales, que son cuando es un daño fisiológico o pérdida de la capacidad producida por una infección sistemática, una tensión continua u otras exposiciones que se tengan dentro de su trabajo. Y es por eso que en el IPRC te menciona a qué riesgos estás propenso y qué medidas se deben de tomar al respecto. Ya, para el caso de equipos de protección personal, el personal que utilice estos equipos de protección personal tiene que estar capacitado para usarlo correctamente, tiene que estar, y antes de utilizar cualquier equipo de protección personal, tiene que estar inspeccionados, tienen que cuidarlos y pedir su reemplazo en caso que necesite. Ustedes ven que quizás no está en buenas condiciones, tiene que pedirse su reemplazo o una solicitud de requerimiento de materiales, ¿no? Tenemos que evitar hacer modificaciones o adaptaciones, cualquier cosa, en caso que no les ajuste o algo, avisarle al área indicada, que en este caso es logística. Usarlos de forma personal y no intercambiarlos, tampoco compartirles, porque cada uno se les va a dar sus EPPs. Y asegurar que sean adecuados para la tarea a realizar. ¿No? Y bueno, un punto importante en un paréntesis es que antes de realizar cada tarea, tómense 5 minutos para poder revisar e inspeccionar tanto el área de trabajo como sus equipos de protección personal, sus EPPs. Ahora, para el caso de los cascos, el casco va a depender bastante de su matriz o identificación de EPPs de acuerdo al trabajo que vayan a realizar, ¿no? Porque en este caso los colores pueden variar dependiendo del proyecto al que ustedes vayan, por eso es que no se les establece como tal colores establecidos como tal en la empresa, porque esto puede variar, ¿no? Bueno, y en el caso del casco de seguridad, ¿por qué tenemos que usarlo? Porque, bueno, básicamente va a evitar las lesiones en la cabeza, ¿no? ¿Y cómo cuidarlos? Primero, realizarles su mantenimiento y aseo adecuado. Lo segundo es que los tienen que mantener en unas condiciones adecuadas, que no tenga tanto, que no esté tan expuesto al calor, porque esto puede afectar la calidad del casco como tal. Antes de revisarlo, al momento de revisarlo, verifiquen su sello de certificación y su vigencia. Y estos se encuentran dentro del casco, en la parte de la cabecera, al momento de abrirlo, tienen sus casquitos. Y ahí tienen su sello, su certificado y la fecha de vigencia. Y bueno, usualmente el casco se va a cambiar cada 5 años y cada 30 días se deben de lavar estos cascos. Bueno, en caso lo amerite y bajo qué condiciones también los están utilizando, ¿no? En caso que los utilicen varias veces también se tiene que hacer su mantenimiento más frecuente. Por otro lado, tenemos los protectores auditivos. Tienen que ser evaluados de acuerdo a la actividad que vayan a realizar. Y deben de ser utilizados si la evaluación de riesgo de tu puesto de trabajo, la actividad que vayas a desarrollar, se identifique con valores mayores a 85 decibeles. Hay diferentes tipos de protección auditiva, tales como se pueden ver acá, ¿no? Y debemos utilizar un equipo que nos proporcione una reducción de ruido suficiente, pero que a la vez nos vaya a permitir escuchar también lo que nos vayan a decir. Ahora, imagínate que estás tapado de los oídos y no escuches nada de lo que te están diciendo ahí, también puede haber un problema, ¿no? ¿Y cuáles son los principales efectos de un alto nivel de ruido? Uno, te puede causar estrés, te produce demasiada fatiga, dolor de cabeza. Lo otro es que ninguna mínima conversación posible, ¿no? Y a largo plazo puede generarte lesiones auditivas progresivas y a la hipoacusia, y que pueden ser, bueno, y esto básicamente cuando tienes un problema del oído son irreversibles, pues no solamente se controlan ni se tratan. Por otro lado, tenemos la protección para las manos, ¿no? Y bueno, y en este caso va a depender también bastante de las actividades que realicen, porque va a depender también del material en el que estén, el material de los guantes que ustedes van a utilizar, ¿no? Los guantes deben ajustarse, deben estar cómodos, y también va a depender bastante de la actividad que realices para que se te indique qué tipo de guantes vas a utilizar, si son giflex, si son de látex, ¿no? Entre otros.
También que se va a indicar dentro de la identificación de EPPs. Su mantenimiento es que se almacenen los guantes en las áreas donde estén protegidos de luz, tiene que estar en un ambiente seco, bueno, ambiente, en los cambios extremos de temperatura, que no hay una humedad excesiva, ¿no? Y que no esté sujeto o expuesto a sustancias y condiciones dañinas, ¿no? Y bueno, y en este caso se va a requerir, o bueno, cuando se va a requerir siempre de acuerdo a las actividades que ustedes realicen, de tipo al tipo de material que van a estar utilizando o a la actividad, ya sea que estén utilizando una herramienta de corte o puede ser un producto químico, entre otros. Ya, ya. Bueno. También, por otro lado, tenemos el uso de los lentes. Tenemos en este caso también que van a haber diferentes tipos de lentes de acuerdo a la actividad que ustedes vayan a realizar. Y es necesario que se revise antes de utilizar y que se guarden en un lugar en donde no se puedan malograr. Identificar también el tipo de trabajo que va a realizar para que pueda usted aplicar los lentes que se requieran. No hay algunos que son todos tapados, hay otros que son así, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, ya sea de soldadura, entre otros. Y por otro lado, tenemos los zapatos de seguridad. De igual manera, se establece de acuerdo a la actividad que vayan a realizar, ya sea zapato dieléctrico o zapato de bota de caña alta, dependiendo de la actividad que vayan a realizar. Y su mantenimiento es la limpieza periódica y la aplicación externa de líquido para calzados, que son los bolearlos. Bueno, bolearlos, ¿no? Hoy, otra vez, ¿no? Ya, y los elementos de protección especializados, esto va a depender bastante, como bien se lo mencionaba, de la matriz de identificación de EPPs, ¿no? Y va a ser de acuerdo a la actividad que realicen. Algunos es todo solamente ¿cómo se llama? Bueno, este equipo de protección para todo el cuerpo, ¿no? Entre otros. Los Tyvek, exacto. Y bueno, y para el caso de protección respiratoria, en caso que se requiera, estos mayormente se manejan con proyectos en mina, ¿no? Entre otros. Bueno, por otro lado tenemos las señaléticas de seguridad, tenemos de prohibición, de advertencia, ¿no? De obligatoriedad, en este caso para procedimientos de emergencia, de evacuación, ¿no? Y de los productos químicos. Esto los van a encontrar mayormente dentro de las instalaciones como también en los productos químicos o entre otros, ¿no? Los de azul ya saben que son obligatorios y es algo que ustedes deben de realizar de manera obligatoria cuando entren en algún trabajo. De advertencia, que van a identificarles a qué tipo de riesgos están expuestos, de evacuación, ¿no? Y entre otros, ¿no? Y bueno, recordarles bastante acerca de la inspección. Los trabajos de alto riesgo van a ser considerados trabajos en altura de 1,80 m o de 1,50 m, dependiendo de la empresa contratista y dependiendo de a qué lugar vayan a realizar. Los trabajos con energías contenidas, equipos o sistemas a presión, soldadura, trabajos en calor y el manejo de sustancias peligrosas. Esto tómenlo en cuenta porque estos van a ser catalogados como trabajos de alto riesgo y según los estándares, ¿qué documento tenemos que aplicar cuando son trabajos de alto riesgo? El PETAR. Muy bien. Ya. Los controles de seguridad en operaciones tenemos los trabajos de alto riesgo. Para documentos de seguridad, utilizar operaciones en Lima, que no son unidades mineras, es el ATS, el análisis de trabajo seguro, el registro de charla de 5 minutos y el checklist de herramientas. Dentro de ellos tenemos EPPs, manuales y de poder. Y si se trabaja en un trabajo de alto riesgo, es un permiso de trabajo. Por otro lado, en operaciones mineras tenemos el IPRC continuo, el checklist de herramientas, el registro de charlas minutos y el PENS. Ese es el programa de línea de mando que ya les comenté. Ahora, para el caso de personas que conducen, se tiene un checklist preoperacional y de camioneta que tienen que realizar antes y después de completarlo. Y que todo el personal tiene que estar capacitado, tiene que estar certificado y tiene que tener todos los permisos necesarios para realizar estas actividades. Ya, bueno, y el manejo seguro, aquí hay parte de los requisitos para conductor autorizado, que tiene que ser mínimo de 20 años de edad, tiene que tener un EMO de perfil de conductor, tiene que tener una licencia de conducir vigente, entre
las capacitaciones teóricas de manejo seguro de vehículos, entre otros. Tenemos la hoja de ruta vehicular, que esta hoja de ruta se realiza para todos los proyectos cuando se requiera, y bueno, y es obligatoria de completarla. Y esto mayormente lo utilizan tanto el jefe de operaciones como el supervisor líder y la coordinadora. Ya, la prevención de riesgos disergonómicos, aquí hablamos acerca de los aspectos de trabajo en oficinas. Tenemos la formación e información, que es hacerles conocer acerca de la I+C, acerca de las tareas que van a realizar, los equipos de trabajo, muebles o material informático que vayan a aplicarse y el lugar de trabajo o instalaciones. Nosotros contamos con un servicio de salud ocupacional, tenemos un médico ocupacional que es la doctora Ludy Murguía, que posiblemente más adelante les estaré mostrando los números para que se puedan comunicar, y a ella también se les puede llamar en caso de que ustedes necesiten algún servicio o algún malestar. Bueno, en este caso, esto es una prevención de riesgo disergonómico para oficina, que son las pausas activas, las condiciones de trabajo tienen que estar, los ruidos, al igual que los aspectos psicosociales. El botiquín de primeros auxilios como tal, se indican todos los elementos que debe de contener tu producto químico, al igual que también para el caso de almacén, tenemos un checklist de elementos o inspección de botiquines y de extintores que también te van a indicar todos los elementos que debe de tener como mínimo un botiquín para que esté correctamente ejecutado. Y bueno, luego tenemos en este caso puntos importantes como qué hacer cuando se tenga una lipotimia o desmayo, ¿no? Y bueno, y básicamente acá tenemos los estándares de los signos vitales que debe de tener una persona normal, una persona que esté en condiciones normales o esté sana. Si no cumple con esto, es necesario llamar o hacer una notificación a nuestro jefe de supervisión inmediata. Bueno, y por otro lado tenemos la lipotimia o desmayo, ¿no? Que, bueno, y en este caso te indica ciertas medidas que tú debes de tomar, ¿no? Que es voltear a la persona de lado y ciertos síntomas que va a contener esta persona, ¿no? Y bueno, y básicamente. Por otro lado, tenemos las quemaduras. Vamos a ver si alcanza tiempo para poderles mostrar un video en donde les indico con mayor detenimiento qué medidas se deben de tomar. Y por otro lado tenemos la higiene industrial, en donde se muestran los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales, ¿no? Y bueno, y en este apartado básicamente se menciona acerca del uso correcto de los productos químicos, para eso con la fecha de seguridad, y también tomando en cuenta los riesgos psicosociales que se tienen como tal, entre ellos. Ahora, pasando a medio ambiente, tal como se venía mencionando, nuestra I+C está también conformada por los impactos ambientales que va a tener, ¿no? Entonces, dentro de nuestra I+C también evaluamos aquellos impactos ambientales a los que se está propenso al desarrollar estas actividades. En su caso es productos químicos, ¿no? El manejo, el derrame de estos posibles productos químicos, la emisión de gases, entre otros, para el caso de conducción. Ahora, otro punto importante, y aquí sí quiero que me presten atención porque esto es parte de su examen, es el manejo de residuos sólidos. Tenemos en este caso 7 colores. El blanco va a ser para plásticos, el azul va a ser para papel y cartón, el plomo para vidrios, el amarillo para residuos de metal, el marrón para orgánicos, el negro para no aprovechables y el rojo para residuos peligrosos. Los rojos pueden ser pilas, baterías, el negro van a ser envolturas de golosinas, limpieza de área, utensilios descartables. El marrón va a ser, bueno, para cualquier residuo orgánico, ¿no? Acerrín, no sé, frutitas, entre otros. Amarillo, que es los residuos de metal, el plomo para vidrios, el azul para papel y cartón y el blanco para plástico. Nosotros implementamos también buenas prácticas de medio ambiente, tales como podemos ver aquí, que son tachos reutilizables,
Y aquí se van a poder, bueno, y estos más que todo son tachos de recolección de botellas o de papel. Y esto después se dona a organizaciones o entidades para que puedan ayudar en su proceso de reciclaje. Ya. Por otro lado, tenemos la preparación de respuesta ante emergencias, que es lo que les he venido mencionando anteriormente. Cuando ocurra un reporte de accidente o incidente, es necesario llamar de manera inmediata a tu jefe inmediato, primero a tu supervisor líder, a tu jefe inmediato. Si es que está tu supervisor líder, va a llamar a tu jefe de área y al jefe de CGI para que ellos puedan comunicarse evaluar primero la situación y tomar la acción correctiva inmediata. En el caso que haya un accidente, se procede a la activación del SCTR y se coordina qué acciones o medidas se van a tomar. Luego de ello, se registra en el sistema interno, esto lo hace CGI, y se hace la declaración de colaboradores, se hace la declaración por parte de los testigos para indicar qué ocurrió, cómo ocurrió ese accidente y se hace un informe preliminar. Se investiga el accidente o incidente a fondo de qué es lo que ha ocurrido y posterior a ello se notifica a la SUNAFIL como parte de la normativa y se hace un informe final. Esto con la ayuda, bueno, y después de ello se hacen las medidas correctivas y el seguimiento. Cuando se hace la investigación de incidentes y accidentes y cuando se hace el informe preliminar y final, se toma una reunión con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que de acuerdo a ello se actualice la estadística de accidentes de trabajo y se tomen las medidas correctivas adecuadas. Y se notifica a todo el personal acerca del accidente que ha ocurrido y qué medidas se van a tomar. Ya. Situaciones que pueden generar accidentes, resbalones, caídas, lesiones musculares, incendios, estrés, ansiedad y atrapamientos en maquinarias. Y bueno, tomar en cuenta el procedimiento del PAS de protege, avisa y socorre. Primero, para el caso de que haya un derrame, se protege el área, primero se evalúa la escena, se mantiene la calma en primer lugar y después de eso se evalúa en qué condiciones se encuentra este accidente o qué es lo que se muestra en escena. Y lo siguiente es avisar, ¿no? Y una vez que se avisa, se espera al socorro, ¿no? Se espera que te indiquen qué acción vas a tomar. Para el caso de un derrame, primero evalúas en el ambiente en el que se encuentra, se avisa y posterior a ello, de acuerdo a las acciones correctivas, haces. O en todo caso, se aísla el derrame. Con ello verificas también tu ficha de seguridad, tu hoja MCDS, y te indica qué procedimiento tienes que realizar. Pero todo esto de la mano con notificar a tu supervisor o jefe inmediato. Ya. Por otro lado, tenemos las clases de fuego, el A, B, C, D y K, y bueno, en el cual te indica qué tipo de origen ha tenido, en el caso que sea clase A por combustión, madera, tejidos, cartón o carbón, en la clase B originados por combustibles líquidos, que son las grasas, aceites, gasolinas, de la clase C, que son originados por electricidad, de la clase D, que son generados por el uranio, magnesio, aluminio, y la clase K, que son por mantecas vegetales o minerales, ¿no? Y bueno, entonces en esta parte nosotros también tenemos el rombo NFPA y también el tetraedro del fuego, ¿no? Que en este caso es el combustible, la reacción la energía que va a ser el calor, la energía de activación que va a estar de la mano con el combustible y en el comburente que es el oxígeno y va a tener una reacción en cadena, ¿no? Y bueno, en este caso la extinción del fuego es básicamente la eliminación del combustible, se va a sofocar, va a ser una sofocación o ahogamiento, el enfriamiento y la inhibición. Y bueno, y por otro lado tenemos la hora de primeros auxilios. Esto, bueno, y el derrame de productos químicos que lo he venido mencionando anteriormente, que es la identificación del producto o evaluar el incidente, notificar al mando superior, controlar y contener, tal como se puede evidenciar acá con una toalla, dependiendo también del producto que sea. Y por último, descontaminar los equipos de protección y personal.